¿Cómo está estructurado este libro? Bueno, este libro tiene dos grandes partes, una primera muy teórica, valga decirlo, filosófica y sociológica, donde yo explico los conceptos de público, su relación con lo privado, la filosofía política que construye el sentido de lo público, y me refiero fundamentalmente al autor que en mi opinión es el gran eje de la reflexión teórica sobre la relación público-privado, que es el filósofo alemán Hegel, a la influencia de Hegel sobre el pensamiento filosófico contemporáneo y particularmente sobre Marx y las corrientes socialistas que han reinterpretado el sentido de lo público, a la influencia del gran pensador liberal de los tiempos modernos que fue John Locke, filósofo del siglo XVII, inglés, sobre el liberalismo político, y ya luego en una segunda parte hago análisis más específicos donde muestro las dimensiones de la relación público-privado en América Latina y en las sociedades contemporáneas, particularmente en relación con funciones que le corresponden al Estado como administrador público. Pero no hago estudios de caso ni me refiero a situaciones específicas, porque quise que la arquitectura del libro fuera siempre, en cada uno de estos campos, una arquitectura teórica antes que una reflexión de carácter empírico. ¿La gestión de los recursos públicos es similar a la gestión de los recursos privados? Hay componentes, como en mi título del libro lo dice, de identidad en donde gestionar lo público y gestionar lo privado se hacen bajo los mismos parámetros, y por eso, digamos, en el campo de lo que llamamos técnicamente management o administración, pagar una nómina, las tecnologías de recaudar recursos o de cobrar y facturar son indistintas de si estoy hablando de público y de privado. Entonces, digamos que hay un componente de la administración que es común a lo público y a lo privado, pero desde luego hay otro componente, hay otro campo más específico en donde sí existen diferencias. No es lo mismo administrar los recursos del Estado que los recursos de una empresa privada. Aún los recursos de las empresas públicas no se manejan de la misma manera que los que tiene una empresa privada. Entonces sí hay elementos comunes, pero también luego hay elementos diferenciados. ¿A qué público va dirigido este libro? Bueno, este es un libro dirigido a filósofos, politólogos, economistas, administradores y administradores públicos. Debo reconocer que no es un libro de lectura fácil y por lo tanto supone un cierto nivel, al menos estudiantes de últimos años de los pregrados y particularmente estudiantes de formación avanzada y a investigadores. Este paralelismo entre lo público y lo privado hace que la brecha de la desigualdad crezca. La relación público-privado, sobre todo bajo el capitalismo moderno y contemporáneo, hace que se amplíe la brecha de ricos y pobres. Yo te diría que no hay sociedades más desiguales que las actuales. Y en este sentido se requiere que el Estado cumpla un papel compensatorio y redistributivo y que garantice el interés público. Hoy en día sin Estado, sin un Estado intervencionista que regule el mercado, que cumpla un papel de intermediación y de corrección de las desigualdades sociales, no se puede pensar en que se preserve el interés público. Por eso es que el neoliberalismo, en su ideología de desmantelamiento del Estado, es tan peligroso, porque lleva a una sociedad en donde hay un grupo minoritario de gente que se enriquece muchísimo de empresas, pero al mismo tiempo quedan personas muy desvalidas. Hoy en día se habla, por ejemplo, de estados fallidos, como Somalia, Eritrea y otros, en donde en ausencia del Estado la sociedad se ha retrotraído prácticamente a condiciones tribales y en donde existe una enorme violencia y depredación. Ese es un caso extremo que muestra el papel tan importante que cumple el Estado como garante de la civilización y como garante de los derechos sociales. Yo no estoy pretendiendo volver a la etapa en que el Estado lo hacía todo, pero sí creo muy importante reconocer que el Estado es el eje de garantía de la civilización y de los derechos sociales, y es realmente el aparato a través del cual una sociedad es capaz de garantizar el interés público. Sin Estado, las sociedades de mercado simplemente llegan a una situación de polarización social muy grande que generalmente termina siendo conflictiva para los propios empresarios y para las propias personas, porque se desarrolla muchísimo la inseguridad, la violencia y la criminalidad.
La criminalidad y la violencia no se castigan, no se resuelven con policía ni con represión, eso es muy circunstancial, sino con equilibrios sociales que debe hacer el Estado. Ante este panorama que nos acaba de plantear, ¿cuál cree usted que sean las tendencias de esos conceptos de lo público y lo privado en la sociedad futuras? Bueno, yo creo que la principal tendencia es la globalización de los ámbitos de lo público y lo privado y el rebasamiento de las fronteras nacionales. Hoy está emergiendo una gran dimensión de lo público, que es lo que técnicamente llaman los académicos lo público ecuménico, es decir, bienes públicos que no son de una sociedad, sino que son de la humanidad entera. Frente al cambio climático, preservar la temperatura del planeta Tierra tal cual la hemos tenido en los últimos siglos y evitar el calentamiento global es un asunto de interés público planetario. El tema de la extinción de fauna silvestre o el tema del saqueo indiscriminado de la pesca, que puede terminar con que no haya peces en los mares, es un asunto que nos remite al manejo y a la administración de bienes públicos que ya no están en manos de un Estado, sino de la humanidad entera. Y el enorme reto que hay hoy es que no hay instituciones políticas para manejar estos asuntos. ¿Dónde vive la gente? La gente cada vez más vive en el planeta, migra. Hay 4 o 5 millones de colombianos fuera de Colombia, la diáspora de emigración es enorme en el mundo entero y no está claramente regulado cuáles son los derechos de los migrantes. Son generalmente ciudadanos de segunda o de tercera clase, muchos de ellos migrantes ilegales. Ese es un asunto público, de interés público mundial, que ya no le compete solamente a un Estado. Entonces realmente el gran reto hoy es que lo público se volvió universal, mundial. Pero no hay instituciones políticas, a pesar de que haya Naciones Unidas y otros sistemas parecidos, para que haya una regulación igual a la que los Estados hacen en cada una de sus jurisdicciones. Entonces, buena parte de la agenda de los temas públicos son temas de agenda global que requieren cooperación entre los países, lo que llaman cooperación multilateral, pero digamos hay un déficit muy grande de instituciones políticas globales frente a los retos y los desafíos que tienen los ámbitos del interés público. El Estado se construyó para resolver problemas de la nación y efectivamente lo resolvió, pero hoy muchos de esos problemas son problemas mundiales y no hay instancias para resolverlos.